Capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera. Sim vio un sobre delgado en la parte inferior de su puerta y se detuvo en seco. Otro. Se quedó sin habla por los fervorosos ciudadanos anónimos que enviaban cartas por voluntad propia. Incluso en este momento, o más bien, en este punto en particular, los lamentables 86 eran considerados personas que había que compadecer. Sin solo podía lamentarse por sus actitudes. Estaba a punto de desecharlo y notó algo. El sobre no estaba abierto. Debido a razones de seguridad, el ejército de la Federación revisaba cada carta entre los soldados y la familia. Sin embargo, este sobre en sus manos no estaba abierto. De hecho, tales elementos deberían ser interceptados por la capital militar de la Federación, y dado que las fuerzas en las líneas del frente occidental estaban siendo reorganizadas, no había forma de que pudieran haber tenido el tiempo de entregar una carta. Inspeccionó el sobre y vio que no había destinatario ni dirección, ni siquiera un sello. Claramente la carta no llegó por medios oficiales. Sin entrecerró los ojos y dio la vuelta para comprobar la parte de atrás. Inesperadamente, había un remitente escrito en él. Estaba escrito a lápiz, de una manera torcida, delgada, de forma casi ilegible. Claramente era de un niño. Nina Lance. Lance. Sim frunció el ceño y sacó su cuchillo multiusos para abrir el sobre. Era delgado, algo que un niño claramente usaría, por lo cual no debería haber ningún aparato en el interior. La carta en sí era delgada y fue doblada 2 veces. Lo abrió con una mano. Había 2 líneas escritas en él. ¿Por qué mataste a mi hermano? Devuélveme a mi hermano. ¿Qué? Mostró una sonrisa fría. Él no sabía quién hizo esto. Seguramente esta persona conocía tanto a Sim como a Eugene, y solo las circunstancias detrás de la muerte de Eugene. Sim tenía una idea del responsable, pero seguramente el culpable tenía la libertad de hacer tal cosa. De hecho, Sim no lo vio durante el ataque anterior, pero como la carta pudo ser entregada, probablemente no había muerto. Debería haber otros compañeros sobrevivientes de la Escuela Especial de Cadetes que prestaban servicios en las líneas del Frente Occidental, y no era una tarea difícil enviar una carta por medios irregulares. Sin embargo, solo era un gesto molesto. Aunque probablemente lo hizo debido a esta situación particular. Se escondía detrás de la pena de una niña, usándola como un escudo de justicia, y criticaba a alguien más por ser el asesino. Supongo, ¿por qué? ¿Por qué mataste a tu hermano? ¿Por qué lo dejaste morir? ¿Por qué no lo salvaste? Escuchaba estas palabras innumerables veces. Tales preguntas le fueron repetidas innumerables veces, desde que entró en el campo de batalla del Área 86. Podías escuchar las voces de la Legión. Eres una persona tan poderosa y dotada. Te las arreglaste para sobrevivir. Pero, ¿por qué murió él, y no tú? Había escuchado esta misma frase demasiadas veces, y todos ellos fallaban en dar con el punto crucial, sin excepción alguna. La responsabilidad de la propia vida solo es de uno mismo. Él mismo no tenía la culpa de la debilidad de quienes protegía, pero seguramente era un error reprocharle a los vivos sobre este asunto. Pero esta vez, era un poco diferente. Ella me está esperando, podía escuchar una reprimenda, del compañero que conoció solo una vez, cuya apariencia no recordaba, de la niña extremadamente joven, y al mismo tiempo, del mismo Eugene. Ella está esperando que regrese. Ella sabía que estaba esperando poder regresar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tú quien regresa, cuando nadie te está esperando? ¿Por qué eres tú quien regresa, cuando nada te está esperando? ¿Por qué fue él quien murió? ¿Por qué murió en lugar de ti? Sí. Ese podría ser el caso. Su triste murmullo hizo eco por el pasillo vacío. Pero a diferencia de lo que estaba pensando, la delgada carta en su mano fue aplastada. Raiden subió las escaleras del cuartel prefabricado, vio a Shin de pie frente a su puerta y se detuvo. ¿Qué? Sim, volviste. ¿Qué pasa?
Raiden sintió un escalofrío al ver los ojos rojos sangre que se dirigieron bruscamente hacia él. Recordó esos ojos. Sin había mostrado esos ojos en cierta noche en la primera zona de batalla. Ese día, 4 de sus compañeros fueron asesinados por el cañón de larga distancia, y Sin sabía que no podía evitar el destino de luchar contra su hermano. Esos eran los mismos ojos. No es nada. ¿Qué? La voz de Shin estaba llena con algo de tristeza, pero parecía que no se había dado cuenta. Raiden se tragó su miedo y ansiedad, diciendo, las órdenes han cambiado. La hora de la reunión aún es a las 09:00, pero será en la oficina del comandante. Solo estará el comandante del escuadrón Norlicht y el comandante de la 1028 grados, solo tú y el coronel. Los ojos color sangre se estrecharon al escuchar esas palabras inesperadas. Al escuchar la noticia de que un cierto comandante y un comandante de escuadrón bajo su cargo fueron convocados, Gress sintió que algo estaba mal. Pero después de escuchar las inesperadas órdenes, sus labios rojos comenzaron a temblar. La principal prioridad de esta operación es eliminar el cañón de riel Morpho, que se encuentra oculto 120 kilómetros al noroeste de la sede de la 177ª División, en la antigua terminal ferroviaria de alta velocidad que se encuentra en el territorio controlado por Legión. La pantalla holográfica mostraba el mapa del campo de batalla, mostrando un área mucho más grande que el mapa de 40 kilómetros utilizado por la sede. Era el mapa que mostraba todas las líneas del frente occidental, junto con las líneas de defensa del Reino Unido de Roa Graecia al norte y la Alianza Wold al sur. Las fuerzas de Gress dieron su mayor esfuerzo en el frente de batalla occidental, pero este mapa era realmente demasiado grande para que lo manejara solo un escuadrón, especialmente uno que se había agotado debido al asalto masivo. La segunda prioridad es asegurar la antigua frontera occidental, conocida como el corredor. En el mapa estratégico, el área en cuestión estaba parpadeando lentamente. Estaba a varias docenas de kilómetros de las líneas del frente occidental, una zona cerca de la antigua frontera. Como se mencionó, el corredor era donde los 3 países se conectaban. No solo tenía calles que unían los 3 países, sino que también contenía al menos la mitad de la antigua carretera. Si pudieran ocupar el área, podrían limitar fácilmente al tren que transportaba los cañones de larga distancia, o incluso deshabilitarlo. La Legión podría pavimentar más pistas en otros lugares, pero el método más fácil para cruzar sería a través de esta área, ya fuera a través de las calles o las vías del tren. Sería una carga para las unidades trabajadoras de la Legión pasar por áreas de difícil acceso. Las fuerzas participantes incluyen todas las fuerzas occidentales restantes y las fuerzas móviles de reserva, junto con el Ejército Sur de la Alianza, las fuerzas de defensa del Reino Unido y el Ejército Central. En este punto, las otras 2 subcapitales están dentro de su alcance. No es tiempo de quedarse de brazos cruzados. El Reino Unido y la Federación estaban separados por las defensas naturales de la cordillera Dragonbone, mientras que la Alianza Wold se defendía por el terreno montañoso y denso que se centraba alrededor de la punta del monte Blumnest, lo cual les permitió usar las defensas naturales en contra de los asaltos de la Legión hasta este punto. Pero esas defensas eran impotentes ante un cañón de larga distancia que podía disparar a través de los cielos. Resumiré la estrategia. La alianza de los 3 países presionará con fuerza hacia el territorio controlado de la Legión, atrayendo a las principales fuerzas del enemigo a las líneas del frente. Al mismo tiempo, un escuadrón especial será lanzado profundamente al territorio enemigo para eliminar al Morpho. Era un plan simple, pero extremadamente crudo. Con la ayuda de Shin, habían determinado que las fuerzas enemigas de Legión, en la línea del frente occidental eran del tamaño de 5 ejércitos blindados, decenas de miles de enemigos. La Legión simplemente necesitaba puntos de reabastecimiento y transporte de carga, nada más, y ya superaban en número a las fuerzas humanas muchas veces. Todas las fuerzas debían presionar usando la fuerza bruta, y era un plan completamente imprudente. El escuadrón especial enviado a la parte más profunda tal vez ni siquiera volverían con vida. Seguramente los comandantes lo sabían, pero el comandante general continuó con calma. Mientras observaba hacia esos ojos morados, su ojo de tono negro no se movía en lo absoluto.
Después de destruir al Morpho, el escuadrón especial tendrá que mantener su posición hasta que llegue el ejército principal de la Federación. El hombre de un solo ojo miraba fríamente más allá de Gress, hacia Shin detrás de ella, los 15 miembros del escuadrón Norlicht bajo el mando del teniente Sinei Nausen. La cara de Shin no mostraba ningún cambio. El comandante general observó sus ojos rojos, y continuó, esta operación será la mayor colaboración de la historia. Usted será la punta de la lanza para romper las paredes de acero de la Legión. Espero que tenga éxito. Si hubiera sabido por qué se creó el escuadrón llamado Spearhead, no sería un asunto que diera gracia. Sin embargo, él lo mencionó. Era un sarcasmo contundente. Gress seguía reprimiendo su ira con todas sus fuerzas, diciendo, si puedo preguntar algo, comandante general. ¿Qué pasa, teniente coronel Wenzel? ¿Por qué se eligió a nuestro escuadrón Norlicht? El comandante general suspiró despreocupadamente. Las demandas de este escuadrón especial son extremadamente estrictas. El Van Argand es demasiado lento y pesado para ser transportado por aire. Y por supuesto, el cañón es demasiado lento para ser desplegado. Las unidades requieren mayor movilidad y potencia de fuego para ser transportadas por aire. Además, necesitamos personas con experiencia en combate que luchen mientras las comunicaciones estén interrumpidas, que tengan capacidad de supervivencia en condiciones difíciles y sean capaces de identificar la ubicación del Morpho. Los únicos que cumplen con los criterios son su Reginleif y el teniente Nausen, teniente coronel. Gress mordió con fuerza sus labios rojos. Esto es absolutamente descarado. Así que para usted son 86, sin amigos ni familiares en la Federación, jóvenes a los que a nadie les importa, incluso si murieran, y tan desechables como simples peones. ¿Es eso lo que está insinuando? Cuide sus palabras, teniente coronel. No, no voy a quedarme callada por esto. Los está tratando como un escuadrón suicida. Incluso si el teniente y los demás llegasen a morir, solo quiere que atraigan la atención de la Legión del Morpho, y que las fuerzas principales aumenten la tasa de éxito de los misiles, o que se agoten las defensas enemigas. ¿Es eso lo que pretende? La probabilidad del error circular seguía siendo grande, pero la precisión podría aumentar si se acercaban un poco más. Si podían alcanzar las líneas del frente del enemigo y atacar con la misma intensidad, existía la posibilidad de que pudieran golpear al objetivo directamente y eliminarlo. Prepararemos una gran potencia de fuego para atacar, por si acaso. No les ordené que no volvieran. Somos diferentes a la República. Esto no es para nada diferente. ¿Cuáles cree que son las posibilidades de que sobreviva el escuadrón Norlicht? Si bien un helicóptero de transporte podía navegar abajo para evitar las funciones de radar y los antiaéreos, aún eran mucho más lentos que un avión. El Reginleif era relativamente liviano, pero una unidad pesaba al menos 10 toneladas, y un helicóptero apenas podía transportar uno. Se necesitaron 15 helicópteros para un escuadrón de 15 hombres, y los ruidosos rotores seguramente serían detectados por los potentes sensores ópticos y sonoros de los Amaze. Y como todas las armas de vuelo, un helicóptero de transporte apenas llevaba una armadura pesada. Se esperaba que la mitad de ellos fueran derribados. Para que un escuadrón con solo 15 unidades, si la mitad de las unidades fuesen neutralizadas, y lucharan contra el Morpho, junto a cualquiera de las unidades que lo custodiaban, el resultado sería obvio. Sin embargo, esta estrategia fue establecida. Se armaría este escuadrón suicida. El comandante general suspiró, pareciendo molesto. Un poco más y estará desobedeciendo órdenes. Si tiene alguna otra sugerencia, indíquelo. Gress se quedó inmediatamente sin palabras. El comandante general negó con la cabeza. Alguien tiene que hacer esto. Así que, el comandante general miró a Shin de nuevo. Los tranquilos ojos rojos estaban dirigidos hacia abajo. Su vida, junto con sus compañeros, eran servidas nuevamente en bandeja, pero sus ojos no mostraban signos de temor. Era una locura. ¿Lo sabían él y sus compañeros 86? Teniente, usted tiene experiencia en atravesar el área controlada por la Legión. Ya que triunfó una vez, puede triunfar nuevamente.
Incluso si ese no es el caso, a sus colegas 86 les encanta pelear. En el momento en que dijo esto, el único ojo del comandante general se llenó de una emoción inexplicable. Era similar a una profunda angustia, un montón de miedo, rabia por haber sido mordido por un cachorro que había recogido, y culpa de arrojar jóvenes a los lobos solo para garantizar su propia seguridad. La tristeza y el miedo eran lo mismo mientras no se entendiera cómo fueron detonados. Sentir lástima al mirar hacia abajo estando arriba, y mirar hacia arriba por temor, era simplemente una falta de deseo de comprensión mutua, para distanciarse deliberadamente de uno mismo. Una vez que vio que no lo odiaban como esperaba que hicieran, usó las diferencias entre ellos como excusa para cubrir su culpa. Porque son diferentes de nosotros. Nuestra federación les había salvado del campo de batalla y les había dado vidas junto a un entorno que vivir. Aún así, todos ustedes eligieron regresar al campo de batalla, eso significa que ya se han preparado para esto. El deber de un combatiente, un soldado, es luchar. Una de las responsabilidades es morir luchando. Grace acompañó a Sin fuera de la oficina, y la puerta de la oficina se cerró de golpe. Al mismo tiempo, se abrió la puerta de la sala personal de la oficina. Al entrar estaba el jefe de Estado de las Fuerzas Occidentales. Incluso en las líneas del frente donde la situación seguía estando tensa, vestía un uniforme limpio y adecuado, incluso tenía loción puesta. Sin embargo, era un truco para asegurarse de que su ayudante no determinara la situación según su expresión facial y vestimenta. De hecho, no tuvo tiempo para dormir y tenía mucha información que procesar. Lo siento por mandarlo a hacer el trabajo sucio, comandante general. No se preocupe. Es el deber del jefe de la división. El trabajo del comandante era enviar a los jóvenes a su muerte, sin importar si tuvieran padres, hermanos, hijos o futuros brillantes. Para ser precisos, debía ordenarles que lucharan contra el enemigo, incluso si morían en el proceso. Sin embargo, era raro que él diera una orden para enviar básicamente a otros a su muerte. El comandante general dio un suspiro sombrío. ¿Cree que podrán volver? Solo uno de ellos. El jefe de Estado se encogió de hombros. Era un onix de sangre pura, con cabello y ojos negros. Fue estudiante de tercer año como comandante general en la escuela militar, y estuvo en la misma clase de Grace. Para ambos con la misma edad, uno terminó como jefe de Estado del Ejército Occidental, un general, mientras que la otra terminó como comandante de un escuadrón experimental, una oficial de campo. El primero tenía vínculos directos con la nobleza que formaba el antiguo gobierno del imperio, mientras que la otra era hija de una importante empresa de comercio. Después de todo, la diferencia decisiva entre ellos era su herencia. Un comandante tenía que ser cruel, pensar en cada soldado como un peón, y sacrificarlos para completar el objetivo. Los nobles también tenían su propia forma de pensar, viendo a los ciudadanos dentro de sus tierras como activos personales. En cierto sentido, había una similitud entre los dos, y no era algo por lo que Grace se caracterizara. Según el análisis del cuartel general del Senado, las posibilidades de que el escuadrón Norlicht logre volver son casi cero, no es exactamente cero en otras palabras. Por supuesto, es solo un juego de números. Numéricamente, un 1 puede aparecer después de muchos ceros en un decimal, y por lo tanto, el decimal no era exactamente cero, pero era ridículo concluir que existía una posibilidad de que sobrevivieran. A pesar de saber eso, el jefe de Estado mostró una cruel burla. Cualquier soldado ordinario hubiera mostrado un poco de ira al menos frente a esta misión. Los monstruos creados por la República lo aceptaron sin pensarlo dos veces. Parece que es una misión digna para un 86. Entre las enormes hordas de la Legión, los numerosos soldados que luchaban junto a los 86 y presenciaban su lucha, hablaban de ello y, pronto, los rumores de su lucha llegaron a todas las líneas del frente occidental. Ante el ejército apropiadamente llamado Legión, nunca se retiraron ni arriesgaron sus vidas mientras luchaban con gran sed de sangre. En comparación con lo que protegían detrás de ellos, su brillantez seguía siendo absolutamente masiva. Para los combatientes que se preocupaban por vivir y reprimían su temor por el bien de sus familias y compatriotas, tal ferocidad era similar a la locura para ellos. Para derrotar a un monstruo, necesitamos convertirnos en monstruos. Es cierto,
Los únicos que pueden luchar contra monstruos son otros monstruos. Esa es la descendencia de dos monstruos provenientes del antiguo ejército del Imperio, la Bruja Escarlata, Maika, y el General Oscuro, Nausen. Es más que apropiado usarlo para lidiar contra esos monstruos mecánicos. Gress cerró la gruesa puerta de la oficina y suspiró. ¿No estás decepcionado, teniente? Tu destino y este mundo son simplemente así. Era necesario. No tenían familiares cercanos. Eran extranjeros. Por tales razones, los chicos fueron enviados a su muerte. Arriesgaron sus vidas para llegar hasta aquí, pero lo que les esperaba era el mismo destino. Creo que es una conclusión apropiada dada la situación actual. La Federación no podrá mantener sus líneas del frente a menos que eliminemos el morfo. Además, Shin continuaba despreocupadamente mientras miraba la puerta de la oficina, encogiéndose de hombros. La base de operaciones avanzadas está dentro del alcance, y sin embargo, no se ha alejado. Supongo que eso es suficiente. No estoy descontento en lo absoluto. La República probablemente no se molestará. Se rió Gress secamente. Los soldados que deberían estar protegiendo a su país, a sus camaradas, no le hacían frente a sus enemigos. La República solo podía considerarse un país demente al pensar que todo estaría bien de ese modo. Y ellos, obligados a crecer en el mundo lleno de demencia, no pudieron librarse de su modo de vida demente, incluso después de escapar de él. Gress dejó de sonreír y se dio la vuelta. Lo que se necesita son las especificaciones del Reginleif y su capacidad. Sin embargo, no significa que tú tengas que ir. En lo que respecta a principios, los militares simplemente necesitaban alcanzar el objetivo dado, y estaba a criterio del comandante usar los medios necesarios. El campo de batalla permanecía en constante cambio, con demasiadas incertidumbres, que se tomaran otras medidas simplemente limitarían la operación. Deja que los Vargus se encarguen de esta operación de asalto, no tienen que ir todos. En ese momento, Shin se encontraba apretando los puños, pero Gress no lo notó cuando su espalda se giró hacia él. Además, una vez que termine esta batalla, retírate del ejército. Has hecho muchas cosas por este país que ni siquiera te ha protegido. No hay necesidad de que. Así que. Al ser interrumpida, Gress se dirigió hacia Shin, y entonces, ella se quedó sin aliento. Así que quieres que renunciemos a ser nosotros mismos, solo para satisfacer tu propio sentido de justicia y compasión? ¿Es eso lo que quieres decir? El chico permaneció ante sus ojos, mostrando una expresión acorde con su edad, una expresión que nunca había mostrado cuando fue protegido por la Federación hace medio año, cuando el enemigo comenzó su ataque. Su rostro estaba lleno de terquedad. Estamos agradecidos de que tu gente nos haya salvado. Sin embargo, no significa que deban sentir lástima por nosotros o que debemos dejar de luchar. Para nosotros. Esto es todo. Siguió reprimiendo sus emociones. Por lo tanto, sus palabras se sentían tan desgarradoras. ¿Por qué seguían peleando? No tenían razón para hacerlo, entonces, ¿por qué seguían? Para ellos, los 86, no había duda más humillante que esa. Porque eso era lo último de dignidad que les quedaba. Juraron no rendirse, luchar hasta el final y sobrevivir hasta entonces. Se habían deshecho de todo, se fueron solo con su dignidad y ese era su todo. Las familias que deberían haber estado protegiendo y sus lugares de origen ya no existían. Históricamente, no conocían su herencia y, culturalmente, no recordaban un solo libro ilustrado que sus padres les hayan leído. El país que supuestamente era su patria había pisoteado su orgullo, y solo esperaba que se murieran. No tenían ninguna razón para seguir viviendo, pero seguían jadeando por aire, sin querer desistir. De ese modo querían protegerse a sí mismos y proteger su dignidad. Permanecieron en el campo de batalla de la desesperación, encadenados por el ejército de fantasmas mecánicos y la malicia de sus opresores en un destino inevitable. Sin embargo, no sucumbieron a la desesperación y solo se quedaron con su orgullo para seguir luchando hasta el final. ¿Por qué seguir luchando? Incluso si se les preguntara esto, no podrían responder. No podrían. Porque no tenían nada.
No tenían nada que perder al no luchar, y nada que proteger a través de ello. Sin embargo, la lucha era lo único por lo que podían mantener la cabeza en alto y simplemente no querían perder la poca dignidad que les quedaba. Así que renunciaron a la vida que pudieron haber tenido. Si dejamos que otros luchen y escapen del campo de batalla, o actuamos como si nada estuviera sucediendo, nuestro cuello volverá a tener un collar atado. No habría diferencia alguna que los de la República, no sería diferente a ser un cadáver andante. De ninguna manera vamos a querer terminar así. El chico generalmente calmado hablaba con un raro tono rígido lleno de palabras con odio. Era la fuerte sensación de rechazo que había sentido. Maldición. Había mordido sus labios rojos de nuevo. Ella se dio cuenta de lo que estaba sufriendo. Lastimaba la dignidad restante que les quedaba, el único rastro de esperanza que tenían. Eran 86. Fueron abandonados en el campo de batalla, obligados a sobrevivir y a atravesar por pruebas una y otra vez en un mar de desesperación sin fin. Eran niños indefensos a los que no les quedaba nada más que su dignidad. Grace y muchos otros les habían brindado gestos de amabilidad y preocupación, que deberían permitirles olvidar el campo de batalla y vivir una vida estable, pero para los 86, les estaban robando los últimos fragmentos de aquella dignidad que les quedaba. Aquellos ojos rojos bajaron, y nunca la volvieron a ver. Dirigir todo desde las líneas traseras solo provocará un retraso fatal. El escuadrón será dirigido por mí personalmente. Fin de la tercera parte del capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera.